¿Por qué la gente pelea? Es una nueva pregunta que el día de hoy vamos a intentar resolver junto a nuestra experta Junji, invitada el día de hoy. Les damos la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que nos están mirando desde distintas regiones del país. Y para responder esta pregunta, que detrás tiene mucha reflexión, tengo el día de hoy junto a mí a Daniela Seguel, quien es socióloga del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Daniela, muchas gracias por estar por primera vez, además, junto a nosotros en estas cápsulas de expertos Junji. Sí, por primera vez, Bea, muchas gracias a ustedes, a Comunicaciones por el Espacio. Un saludo a todas y a todos quienes nos están mirando. Y claro, como tú dijiste, es una pregunta en estos tiempos muy difícil de abordar, muy polémica, un gran desafío. Daniela, estas preguntas, nosotros lo hemos comentado, han surgido de niñas y niños a raíz de alguna actividad pedagógica, pero son preguntas que tienen toda una reflexión detrás. Entonces, primero que todo, ¿por qué la gente pelea? Que es la pregunta que se hizo este niño o niña. Sí. Mira, antes de ir como de lleno a la respuesta o al intento de abordar una pregunta tan simple pero tan compleja al mismo tiempo, es como transmitir de que escuchar las preguntas de los niños y de las niñas es primordial. El enfoque de derecho de niños y niñas implica que los niños tienen derecho a ser escuchados, a dar su opinión, que la opinión de los niños importa, influye en su entorno, influye en su familia, influye en el jardín infantil y influye también en sus procesos de aprendizaje, porque los niños deben ser quienes van guiando sus propios procesos de aprendizaje. Esto es lo que se llama el protagonismo infantil. Y cuando uno recibe una pregunta de un niño o de una niña, es un gran desafío para un adulto o una adulta porque uno tiene que intentar expandir la curiosidad de ese niño a través de las preguntas que ellos nos hacen. En el fondo uno tiene que tratar de que con la respuesta que uno le da a ese niño o a esa niña, el niño no se quede solamente con lo que uno le dijo, sino que tratar de que el niño amplíe su curiosidad, fomentar su curiosidad con todas las respuestas que nosotros les vamos entregando a los niños y las niñas. Entonces, tener en cuenta el enfoque de derecho, sobre todo en este caso, el derecho que tienen los niños a ser escuchados y escuchadas las niñas es muy relevante. Es muy importante eso que nos dices tú, Daniela, porque como dices tú, con este tipo de preguntas se puede favorecer muchos aprendizajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué otro tipo de aprendizaje se puede potenciar en niñas y en niños a raíz de este tipo de preguntas? Mira, siempre que... Nos hemos encontrado con cada pregunta, Daniela. Que sí, estuve mirando otra entrevista y sí, hay preguntas muy diversas. Ante una pregunta así, que es ¿por qué la gente pelea? Yo creo que como adulto o como adulta siempre debemos antes de dar respuestas, como prestar atención. Prestar atención de por qué un niño o una niña nos está haciendo un tipo de pregunta así, porque quizás puede ser que haya alguna situación que debamos abordar, alguna situación que esté ocurriendo en su familia, que esté ocurriendo entre sus compañeros, entre sus amigos, sus amigas. Entonces, tenemos que ver qué es lo que puede estar motivando esta pregunta y verlo como una tremenda oportunidad, principalmente para abordar el tema de los conflictos. Y es una oportunidad principalmente para dejar muy en claro que bajo ningún punto de vista la violencia es un modo de resolver los conflictos. Podemos tener diferentes opiniones, podemos no estar de acuerdo, podemos querer jugar con el mismo juguete, pero que yo creo que los niños se enfrentan mucho a eso, quizás uno de los primeros conflictos que ellos pueden como tener en su vida, ¿no es cierto? Pero claro, tenemos que resolver el conflicto principalmente sin la violencia. Y ya como respondiendo de manera más directa a la pregunta que me hacías sobre qué aprendizaje podemos fomentar o favorecer o potenciar en los niños y en las niñas a través de este tipo de preguntas, yo creo que principalmente es una pregunta muy esencial en nuestra vida como seres humanos, porque es una pregunta que uno se va
por lo menos en mi caso, como que es bien redundante a través de las etapas de vida, que es aprender, comprender, entender que las personas nacemos en singularidad. Somos seres singulares, somos seres individuales, somos seres únicos, somos millones de habitantes en el planeta, millones de habitantes han habitado la humanidad desde que el hombre empezó a vivir en el planeta, pero nadie ha sido y no va a ser igual que otros, somos todos distintos. También, contextos de desarrollo, de nacimiento. Exactamente, eso es lo que los contextos de desarrollo, los contextos de nacimiento es lo que nos va haciendo singulares. Es lo que nos va dando, lo que nos va haciendo diversos, distintos unos del otro. Y por ello podríamos decir de que en el entendimiento, en la comprensión de esta singularidad, de que el mundo es naturalmente diverso, de que la diferencia es natural, es positiva, porque forma parte de las características de nosotros como seres humanos, podemos entender de que no es malo discutir, no es malo tener diferencias de opinión, no es malo enojarse a veces porque tú piensas que de manera distinta a mí, porque es natural que tú puedas pensar de manera distinta a mí, que puedas tener otra opinión, que quieras hacer otra cosa. Entonces, eso es natural, la diferencia es natural, y lo que tenemos que abordar para evitar la pelea, para evitar o la pelea con violencia, es aprender como a respetarnos, a respetar la diferencia y a entender que la diferencia es algo natural. Daniela, ahí tú decías algo clave que es el cómo nos enfrentamos nosotros como seres humanos a los conflictos. Porque la pregunta que hizo el niño es ¿por qué la gente pelea? Y eso significa porque a lo mejor en algún momento él vio algo y le generó rareza que por qué la gente estaba peleando. Entonces que es increíble que a raíz de una pregunta nosotros estamos ahora desarrollando una temática muy importante como es el respeto hacia el otro y la resolución positiva y respetuosa de los conflictos. Y antes de hacerte la pregunta, quizá ahí tú me puedes apoyar, me vas a encontrar razón con A ver. el rol que tiene el adulto en este contexto. Entonces te lo voy a enganchar con la pregunta que viene ahora. ¿Cómo se desarrolla el respeto y cómo aprendemos a respetar y aceptar sanamente que el otro es distinto y que esa diferencia es positiva? Y te hago el hincapié en lo del adulto, porque finalmente el niño absorbe todo lo que realiza su entorno. Entonces, por ejemplo, me pongo en el caso de una familia. Ve discutir a la mamá o al papá, o a la mamá con la abuelita, o ve adultos en la calle, no solamente dentro del hogar, sino que a lo mejor se está tomando un helado en la calle y ve que dos adultos están discutiendo y peleando de forma agresiva. Entonces, ¿qué rol también le cabe al adulto? En cómo se enfrenta a estos procesos con un niño y una niña que lo observen todos, y son como esponjitas. Exactamente, o sea, el rol del adulto significativo, de la adulta significativa o del adulta cuidador de niños y de niñas es fundamental, es primordial, porque cuando yo te decía anteriormente de que en los seres humanos se produce o se debe producir un entendimiento de la singularidad, este entendimiento de la singularidad del ser humano y de la diversidad de los seres humanos no es algo que se produzca de manera... Los niños no lo descubren solos, no es algo que los niños nazcan sabiéndolo o nazcan entendiéndolo, sino que esto se va creando, se va desarrollando en los niños a través de un proceso de su desarrollo emocional, que es bastante complejo porque tiene que ver con el abordaje de los aspectos más emocionales de los niños, o como en la formación o en el desarrollo de lo que todos conocemos como el amor propio o como la autoestima. Cuando un niño se sabe valioso, se sabe aceptado, se sabe singular y único, no tiene conflictos en su singularidad, porque esta singularidad fue bien aceptada por los adultos y las adultas que están
a cargo de estos niños, el niño no va a tener problema en aceptar de la misma manera la singularidad y la diferencia del otro. Va a ser, si el niño es aceptado en su como lo he dicho, en su ser único, con amor, si él se siente confiado en su entorno, en el mundo que lo rodea, él va a proyectar lo mismo, va a aceptar la diferencia y la singularidad del otro de manera fluida, etcétera. Es un proceso que más o menos tiene, que se produce en los niños más o menos hasta como los 6 años. Y claro, en este sentido el adulto, el rol que tiene el adulto en esta formación, en este acompañamiento, en este desarrollo de la singularidad, del valor del niño, de la autoestima del niño, del valor propio del niño, a través del cuidado, a través de la aceptación, es fundamental. Y claro, y el jardín... No, perdón, también las discusiones que puedan tener los niños, como decías tú, una muy natural por la edad es, por ejemplo, que peleen por un juguete o por un juego. Ahí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, desde el rol de una educadora o desde el rol de un cuidador, entregar comunicación a ese conflicto, porque si es como ya dejen de pelear y cada uno para su lado, sino que invitarlos también a dialogar, claro, a que las cosas no se resuelven peleando, ¿cierto? O sea, claro, como tú dices, el adulto tiene que mediar los conflictos entre los niños, el adulto o la adulta, para lograr que se llegue a un acuerdo, pero quizás antes de mediar o antes de mediar el conflicto, yo creo que lo que tiene que suceder con nosotros como adultos, nosotros somos constantemente un modelo, constantemente estamos modelando para los niños y para las niñas, constantemente somos un ejemplo. Entonces, el niño tiene que ver a su adulto significativo poniendo en ejercicio constante, independiente de que hayan o no hayan conflictos en el jardín, o en el aula o en el patio donde estén. Tiene que vernos a nosotros como adultos actuando de manera empática, de manera horizontal, buscando siempre tratar de llegar a acuerdos de manera horizontal. Por ejemplo, cuando las educadoras instauran quizás ciertos límites o ciertas normas de convivencia dentro del espacio que están con los niños, o las familias dentro del espacio que están con sus hijos y con sus hijas, esas normas o esas maneras o modos de convivir tienen que llevarse a cabo de manera horizontal, no tienen que ser instauradas desde la verticalidad, sino que tienen que llevarse a cabo a través del diálogo, a través del consenso, a través de la escucha, que era lo que hablábamos al principio de esta entrevista, donde todos puedan sentirse parte digamos, de esas normas o de esos consensos o de esos límites que van a regir ese medio, ese entorno. La comunicación horizontal es muy importante, como nos dice Daniela. Y a quienes se están integrando en este momento a nuestra entrevista, contarles que estamos hablando sobre la resolución de conflictos de forma positiva, el cómo nos tratamos el uno al otro, a raíz de una nueva pregunta que nos llegó de una niña o niño desde alguna región del país, y que es ¿por qué la gente pelea? Y en esta reflexión nos está acompañando el día de hoy Daniela Seguel, quien es socióloga, pero además es parte del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Daniela, para continuar, ¿cómo se desarrolla o cómo logramos reconocer el valor propio para luego reconocer el valor del otro, a quien tengamos enfrente? Como siguiendo como en la línea de lo que te comentaba hace unos minutos, esto sucede en un proceso de desarrollo emocional que se da en los niños y en las niñas, más o menos que ocurre hasta los 6 años. Se llama en las bases curriculares alfabetización emocional, y esta alfabetización emocional o desarrollo emocional se desarrolla mediante el vínculo afectivo y la calidad de las interacciones que los niños y las niñas logran tener o logran recibir desde sus adultos y adultas significativas. Este vínculo, estas interacciones,
que tienen que ser bien tratantes, tienen que ser sanas, tienen que ser ricas, nos permiten a nosotros como niños, o le permiten a los niños y a las niñas pequeñas sentirse queridos, experimentar una confianza en el mundo, y eso los va a llevar a sentirse seguros, valorados. Y si yo me siento segura, me siento valorada, voy a poder ir hacia ti, Bea, también con ese mismo approach. Entonces, es tan importante las interacciones significativas que podamos tener con nuestros niños y con nuestras niñas cuando son pequeños. Tan importante que podamos hacerlos sentir en confianza, que ellos sepan que nosotros los aceptamos como son. O sea, es el único modo de que los niños y las niñas crezcan con seguridad, con una autoestima sana, y cuando hay una autoestima sana, las relaciones interpersonales también lo van a hacer. Y eso se forma en la primera infancia. Sí, es muy importante eso, porque los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo y nosotros siempre tratamos de subrayarlo acá en la Junji. Como decías tú, qué importante que durante esos primeros años de vida se realice este trabajo en niñas y niños. O sea, es muy importante el trabajo como a nivel como emocional, o sea, quizás hasta un poco más que el trabajo pedagógico, porque lo pedagógico tampoco se va a dar bien si no abordamos de primera manera el trabajo y la seguridad emocional para cada niño y niña, para que se sienta valorado. Sí, y qué importante es eso, Daniela. Y para ir finalizando, si pudiésemos reiterar algo que lo conversamos un poquito antes de la entrevista, ¿a qué nos invita esta pregunta desde nuestro rol de adulta o adulto responsable? Sobre todo, Daniela, porque, bueno, continuamos en esta dinámica de pandemia, los niños continúan en el hogar, siguen recibiendo actividades y trabajos con sus equipos educativos a distancia, pero aquí también está teniendo un rol muy importante la familia, sobre todo porque están en casa todos juntos, pasan más tiempo de lo que pasaban anteriormente. Entonces, si nos pudieses ayudar a subrayar y resubrayar, como digo yo, ¿a qué nos invita esta pregunta desde nuestro rol como familia? A ver, yo creo que principalmente, bueno, lo hemos dicho varias veces, a promover las interacciones sanas, ricas, bien tratantes, en el entorno en que se encuentre el niño. O sea, como adultos debemos tener extremadamente presente que los procesos que llevan a la construcción de una identidad positiva de los niños se funda en interacciones de calidad, en interacciones bien tratantes, en que los niños se sientan queridos, se sientan confiados, y desde ahí, lo he dicho varias veces, pero desde la autoaceptación, desde digamos, la autovaloración, es el único modo en que yo puedo valorar al otro. Puedo valorar la diversidad, puedo aceptar la diversidad, y en la aceptación de la diversidad se reduce también la violencia, se reducen las peleas, etcétera. También quisiera también subrayar, que lo mencionamos en algún momento, el establecimiento o la definición de los acuerdos o de las normas como de convivencia en el espacio que están niños. Sí. Tratar como adultos o como adultas que estas normas o estos límites sean consensuados entre todo el grupo familiar o entre todos quienes estemos habitando el espacio. Escuchar a los niños, lograr consenso escuchando a los niños y a las niñas, no imponer los límites, no imponer las normas, sino que tratar de hacerlo de manera dialogante, de manera horizontal.
Eso creo que es un buen punto también, es un buen ejercicio para que los niños se vayan como vinculando como con esta apertura hacia el otro, con esta diversidad. Me parece que es un buen punto, un buen modo de ir como expandiendo su curiosidad por lo distinto, Claro. su aceptación de lo diferente. Mm. También quisiera como mencionar el tema de que es importante también fomentar los valores como ciudadanos. Conversábamos también hace unos minutos, Bea, de que nosotros constantemente como adultos y como adultas modelamos para los niños, somos ejemplos. Los niños, aunque nosotros no nos demos cuenta, siempre están pendientes de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. Entonces somos constantemente un ejemplo, un modelo. Y por ende los niños nos tienen que ver como seres que somos empáticos, que estamos respetando la diversidad, que estamos siendo solidarios. Ahora la época de pandemia es una época, estamos viviendo tiempo en que necesitamos colaborarnos entre todos, en que nuestros vecinos necesitan de nosotros, quizás nuestras familias extendidas también necesitan de nosotros. Entonces que los niños nos vean como siempre colaborativos, siempre empáticos, siempre abiertos. Daniela, y a raíz, porque lo vi en la televisión, no recuerdo muy bien cuál era la noticia, tampoco involucrarlo en las peleas, porque me pasó que era una imagen de adultos peleando y un niño ahí metido en una pelea de adultos, entonces, como para finalizar, tampoco involucrarlos en eso. O sea, absolutamente no. Se invaden sus derechos, además. Exactamente, o sea, es un tema que tiene que ver, claro, con el respeto de los derechos de los niños y de las niñas a estar en ambientes protegidos. Los niños tienen derecho a estar en ambientes protegidos, a ser cuidados, sí, cuidadas. Y quizás también transmitir de que uno constantemente tiene la oportunidad como papá, como mamá, como educador, educadora, de volver a empezar. Tampoco se trata como oh, me pasó una vez, o sea, como de culparnos. O sea, claro, estamos también viviendo tiempos que son difíciles, que son exigentes. Es exigente el tema de estar en pandemia, es exigente que nuestras rutinas se hayan visto tan alteradas, pero yo creo que principalmente tomar en cuenta que entregar a los niños como la confianza, la valoración, la aceptación del yo, transmitir eso para que desde ahí los niños aprendan a valorar la diversidad, a valorar al otro, aceptar las diferencias, principalmente las peleas poco sanas, o las peleas que no son sanas, se producen principalmente porque no estamos aceptando la diferencia. Así es. No estamos aceptando lo distinto, siendo que el mundo, las personas, somos naturalmente diversos. Entonces, y ese es como el principal como llamado. Bueno, y como decías tú, la idea no es que alguien se sienta culpable si en algún momento cometió un error, sino que aprender. Ese es el objetivo de nosotros también, es el objetivo porque invitamos siempre a alguna experta en alguna temática, porque la idea es aprender todos juntos, sobre todo por el bien de las niñas y los niños. Daniela, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Mira toda la reflexión que tuvimos a raíz de una pregunta realizada por una niña y un niño. Podríamos estar muchos minutos más conversando y reflexionando, pero bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros, agradecer a las personas que se conectaron y estuvieron mirando esta cápsula. Nosotros en Junji estamos en pleno proceso de campaña de inscripción, así que aprovechar de invitarlas a ingresar a junji.gov.cl, ahí está toda la información. Sabemos que nos miran muchos equipos educativos, no solamente de jardines infantiles de administración directa, sino que también BTF, para que les pasen el aviso a las familias y a la comunidad de que está el proceso aún se extiende hasta el 30 de diciembre. Así
que queda esa invitación hecha y la invitación que nos ha hecho Daniela durante la entrevista, que es a dialogar, a mirarnos, a comprender y aceptar también las diferencias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Bea. Un abrazo también para ti. Ya nos veremos. Sí. ¿Quién sabe si respondiendo otra pregunta? Claro, quién sabe. Muchas gracias, Bea. Que estén todos muy bien. Cuídate. Chao, tú también.